Entonces, se equivocaron con Pedro Castillo. En cierta medida sí se equivocaron en un momento en que la cosa no estaba clara, pero yo lo que acotaba era que no obstante ello, los hechos del 7 de diciembre del 2022. Sí, vamos a ir rápidamente con un enlace vía Zoom con el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, para que nos dé su análisis, su opinión sobre lo que acaba de pasar con esta sentencia del Tribunal Constitucional. Bienvenido, señor Blume, a Exitosa. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo analiza esta sentencia del Tribunal Constitucional que suspende las investigaciones contra Dina Boluarte? Bueno, pienso que es una sentencia sumamente importante que rescata la institucionalidad de la presidencia de la República en el Perú, que ha estado tan afectada por una serie de denuncias que han tratado de dañar la imagen del presidente. Creo que pone las cosas en su lugar en cuanto al ejercicio de las competencias investigatorias contra el presidente de la República durante su mandato. Tanto es así que a partir del fundamento 136 establece lo que el propio tribunal denomina pautas de competencia institucional, en donde prácticamente divide en dos aspectos la posibilidad de investigar al presidente de la República. Un aspecto es el relacionado con cualquier noticia crímenes que llegue a conocimiento del Ministerio Público y que, según el Ministerio Público, debe motivar una investigación. En ese caso marca la pauta sobre lo que corresponde investigar en un primer momento al Ministerio Público, y usted con mucha certeza lo ha dicho en su comentario inicial. Es decir, tomar la declaración del titular de la presidencia, realizar el pedido de información, solicitar entrega de prueba documental. Pero luego, si el tema no se refiere a alguna de las causales del artículo 117 de la Constitución, que permite acusar al presidente durante su mandato, lo que corresponde es recabar esa información y suspender la investigación hasta que termine el mandato del presidente. Y si estamos frente a alguna de las causales contempladas en el referido artículo 117, lo que toca es formular la respectiva denuncia para que tome conocimiento la subcomisión de acusaciones constitucionales como primera instancia, investigue los hechos, luego puede elevarlos a la comisión permanente y esta eventualmente al pleno para que se dilucide si hay responsabilidad relacionada con esos cuatro casos del artículo 117, que eventualmente podría determinar una sanción, vía acusación constitucional. Ujú. Esto en líneas generales. De otro lado, precisa esta sentencia que la investigación es reservada y entonces recuerda al Ministerio Público que debe manejar con mucha prudencia la información en aras de proteger el derecho de los investigados. Y luego va analizando cada una de las denuncias y de las actuaciones del Ministerio Público, las cuales considera contrarias a la Constitución, es decir, cuestiona la intervención del Ministerio Público en esas diligencias y también el procedimiento ante el Poder Judicial y la actuación del juez supremo que concretamente ordenó algunas medidas que afectaron el domicilio de la presidenta. Es decir, hace un rescate de lo que es la autoridad presidencial, cuáles son los límites del ejercicio de la competencia del Ministerio Público y los límites del ejercicio del Poder Judicial en el ámbito de investigaciones al presidente en ejercicio de su cargo, y creo yo que con buen criterio deja las cosas claras
rescatando el respeto y la consideración que debe merecer quien ejerce la presidencia de la República, independientemente de la persona, sino en cuanto a lo que el cargo significa, como persona que representa al país, personifica a la nación, jefatura las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú y dirige la política del Estado en líneas generales, ¿no? De acuerdo, pero ¿por qué a Pedro Castillo se le trató de manera distinta? ¿Por qué con él la señora Patricia Benavides en el 2022 llegó a presentar una denuncia constitucional? Porque el Ministerio Público en aquella ocasión, cuando estaba la señora Patricia Benavides, modificó el criterio que venía sosteniéndose durante, digamos, años, que era, si no se trataba de las causales del artículo 117, se suspendía la investigación, sino más bien activó la investigación y provocó la denuncia que todos conocemos. Independientemente de esos hechos, lo ocurrido el 7 de diciembre del año 2022, cuando el señor expresidente Pedro Castillo intentó violar el orden constitucional y tomó medidas inconstitucionales de las cuales fue testigo el país, pero felizmente hubo una reacción positiva de rescate al Estado constitucional de las entidades públicas, empezando por las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Ministerio Público, etcétera. Esas situaciones ya encajan dentro de otra situación, que es Sí, pero esta denuncia una situación de constitucional fue flagrancia que precisamente descalifica en moralmente octubre al del presidente. 2022, pero esta denuncia fue antes del 7 de diciembre, fue en octubre del Exacto. 2022 y fue por el puente Tarata, no fue por el golpe de Estado. Entonces, ¿por qué antes sí estaba bien y ahora lo que dice el Tribunal Constitucional, que recorta las facultades del Ministerio Público, también está bien, no se condice? Bueno, habría que decir lo siguiente. La línea interpretativa del Ministerio Público respecto a la posibilidad de investigar al presidente vino trazada desde antes en el sentido de que debía suspenderse la investigación hasta que En el termine el mandato. mandato. La La señora señora Patricia Patricia Benavides Benavides modifica ese modifica ese criterio, criterio, señalando que señalando que si bien si una bien una cosa es cosa es acusar, acusar, otra cosa otra es cosa es investigar, investigar y y sí sí puede puede investigar. investigar. Pero Pero hoy el hoy el Tribunal Tribunal Constitucional Constitucional ha ha dejado dejado aclarado que la aclarado que la interpretación interpretación inicial del inicial del Ministerio Ministerio Público Público era era la la constitucionalmente constitucionalmente correcta. correcta. Muy bien, yo lo que tengo aquí es que usted dijo que el presidente, lo que la Constitución impide es que sea acusado el presidente, pero no dice que el artículo 117 que el presidente no puede ser investigado, que no se le pueda abrir una investigación preliminar incluso. Usted Sí, hablaba de efectivamente, investigación eso fue preliminar. eh, en un momento en que las cosas no estaban totalmente aclaradas. Y yo en varias de mis intervenciones dije que habían dos líneas interpretativas. Una línea decía, si solamente puede acusar por estas causales, obviamente no puede investigar por ninguna otra causal. Y la otra línea era, una cosa es acusar y otra cosa es investigar. Y por lo tanto, sí puede investigar. Pero dije también en algunas de mis intervenciones que el Tribunal Constitucional debía aclarar estas dos líneas interpretativas. Y en esta sentencia el tribunal, como supremo intérprete de la Constitución, aclara cualquier duda y dice, lo correcto desde el punto de vista constitucional, lo constitucional es que si no se trata de las causales del artículo 117 y hay una investigación, esta debe suspenderse al final del mandato. Entonces, se equivocaron con Pedro Castillo. En cierta medida sí se equivocaron en un momento en que la cosa no estaba clara. Pero yo lo que acotaba era que no obstante ello, los hechos del 7 de diciembre del 2022
Sí, fueron es de un flagrancia golpista. ante el país Sí, y que eso motivó la declaración no de hay incapacidad duda, moral. no hay duda, es un Es golpista. decir, esta rectificación no le puede servir al señor Castillo para revertir la situación No hay duda, que hoy tenemos. no hay duda, es un golpista y nosotros estamos hablando de una acusación constitucional 3 meses antes Ajá. dada o interpuesta por Patricia Benavides. Entonces, toda la interpretación, el trabajo y el adelanto que hizo Patricia Benavides estaba fuera de lugar. Lo hizo mal. Interpreto que se debió a un error de enfoque, ¿no? Y es más, yo recuerdo que cuando se suscitó todo el escándalo, en lo que a mí respecta, yo dije, no ha sido prudente que en ese momento salga la ex fiscal y diga que ha denunciado al presidente, porque daba la impresión que estaba creando una cortina de humo para ocultar el problema que le estaban creando a ella misma y que motivó la investigación. Una última consulta, pero ¿usted cree ¿Cómo no? que en este momento no se le está como protegiendo a Dina Boluarte demasiado? Porque ella está dando muestras, ha dado muestras de ser mentirosa, con los Rolex, tuvo que salir a decir que lo sentía mucho, que sí había mentido. Luego no es la única mentira, también con la nariz, no, que no me he hecho la nariz, no me he hecho cirugía y ahí está la cara. Sí, ha habido varias intervenciones y así le podríamos decir varias cosas, hasta el cofre, por el secretismo es que la gente comienza a especular. ¿Usted cree que esto va a servir para aclarar o para oscurecer la sentencia del Tribunal Constitucional? Mire, yo creo que esto va a servir para dejar muy bien establecido que debe respetarse la institución de la Presidencia de la República y que la misma debe ser investigada en el marco de la Constitución. Y por lo tanto, si hay alguna denuncia, no se dice que no se haga la denuncia. Lo que se dice es que cualquier denuncia ajena a las causales del 117 debe ser recibida y suspendida la investigación hasta que cumpla su mandato. Se trate de la señora Dina Boluarte o se trata de cualquier persona. Porque de lo que pienso yo que el tribunal está haciendo es preservar la imagen de la presidencia de la República, ¿no? Ese es mi enfoque desde el punto de vista constitucional. Muy bien, y finalmente, sí se está midiendo con doble vara entonces ¿En qué sentido? a Dina Boluarte y a Pedro Castillo, a Zoraida Ábalos y a Patricia Benavides. Pienso yo que no es una cuestión de doble vara, sino que al momento en que se han producido los hechos, habían dos líneas interpretativas que se aclaran ahora con esta sentencia. No nos olvidemos que esta sentencia rige hacia adelante, ¿no? De Aunque acuerdo. tiene efecto en cuanto sea aplicable a las investigaciones en giro. De acuerdo. Hemos estado con Ernesto Blume. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor en Gracias a usted, muy Exitosa, amable, muchas gracias. expresidente del Tribunal Constitucional. Muchas